Hola compañeros y docente, este es mi video relacionado con las guías de las guías alimentarias de la materia de introducción a la nutrición y dietética. Vamos a comenzar iniciando explicando qué son las guías alimentarias. Las guías alimentarias están basadas en alimentos, también denominados guías alimentarias. Tienen por objeto servir de base para la formulación de políticas nacionales en materia de alimentación y nutrición, salud y agricultura, así como de programas de educación nutricional y modos de vida sanos. En ellas se ofrecen al público en general consejos sobre alimentos, grupos de alimentos y modelos alimentarios que proporcionen los nutrientes fundamentales con el propósito de fomentar la salud en general y prevenir enfermedades crónicas. La FAO presta a los Estados miembros para la elaboración, revisión y aplicación de las guías alimentarias basadas en alimentos y de alimentos de conformidad con datos que se disponen en la actualidad. La FAO también lleva a cabo exámenes periódicos de los procesos realizados en la elaboración y uso de las guías alimentarias, comprobando si ha habido en su enfoque y orientación los conceptos generales y las metas. Más de 100 países en todo el mundo han elaborado guías alimentarias basadas en alimentos acordes a sus respectivas situaciones alimentarias, disponibilidad de alimento, culturas culinarias y hábitos de alimentación. Asimismo, los países publican guías de alimentos que adoptan a menudo el formato de pirámide alimentaria o platos de comida, cuyo propósito es la educación del consumidor. Tenemos como antecedentes, en relación a las guías alimentarias, las específicas del contexto, que son principios sobre la alimentación y estilo de vida saludable. Se basan en pruebas sólidas y responden a las prioridades de salud pública. Además, se comprenden y evalúan la nutrición del país, los patrones de producción, consumo de alimentos, las influencias socioculturales y datos de composición de alimentos y accesibilidad, entre otros factores. Por lo general, las guías de alimento proponen un conjunto de recomendaciones en términos de alimentos, cuyos alimentos y patrones dietéticos para proporcionar los nutrientes necesarios para promover la salud general y más holística, abordando combinaciones de alimentos, comidas, modalidades de alimentación, consideraciones de inocuidad alimentaria, estilo de vida y aspectos de sostenibilidad. A grandes rasgos podemos mencionar que las guías alimentarias, como nos lo comenta la FAO, son un camino a seguir en cuanto a un estilo de vida saludable, cómo se desarrolla el consumo de alimentos en un país, a qué alimentos tienen acceso las personas, la estabilidad económica también puede influir en cuanto a una guía alimentaria para que la persona tenga el acceso al alimento, y se hacen algunas recomendaciones muy generales en cuanto a grupos alimenticios. Tenemos el número 1, que lo conocemos como el grupo de las frutas y verduras. Aquí se enfatiza la importancia de promover el consumo de verduras y frutas en su mejor forma de consumirlas para aprovechar el contenido de vitaminas, minerales y la fibra dietética sobre todo. Puede ampliarse la información con el apéndice informativo que se refiere a las fuentes de vitaminas y minerales. En este caso, la guía puede recomendar el consumo diario de frutas y verduras durante el desayuno, en la comida, cena y 2 raciones complementarias. Aparte, una a media mañana y una a media tarde. Se pueden dar ejemplos de platillos o ensaladas y realizar demostraciones culinarias dentro de la misma guía.
El grupo 2 comprende los cereales y tubérculos. Recomienda el consumo de cereales, de preferencia integrales, así como de tubérculos, por su alto contenido de energía y fibra. Se aporta en el apéndice informativo B, que da ejemplos de cereales y tubérculos en fibra y energía. Aquí se enfatiza la importancia de este grupo como fuente de energía. Orienta sobre el adecuado consumo de cereales sin llegar al exceso para no causar problemas de obesidad. El grupo 3 está conformado por dos tipos de alimentos de origen vegetal como el frijol, la lenteja, las habas, la soya, y alimentos de origen animal como la leche, la carne, el huevo, que son fuentes de proteínas que participan en la formación y reparación de tejidos. Debe señalar el consumo adecuado de ellos, evitando el exceso en caso de las carnes que tienen alto contenido de grasas. Una vez que se haya explicado los grupos de alimentos, resaltará la variación, combinación y el intercambio de alimentos para mejorar la calidad de la dieta. Por ejemplo, si se combinan leguminosas con cereales, mejora la calidad de la proteína, la combinación de verduras y frutas, la fuente de vitamina C con alimentos que son fuente de hierro, ayuda a mejorar el aprovechamiento de este mismo. Las disposiciones generales en cuanto a las guías orientan sobre las mejores formas de obtener una dieta correcta, que van desde la higiene, la selección, preparación y conservación de los alimentos hasta las medidas higiénicas en el hogar, los utensilios con los que se preparan los alimentos en sí, así como la higiene personal. Se dan indicaciones para que se informe, en este caso a las personas, de cómo obtener una dieta correcta sin menoscabo de su economía, adaptándose a su economía. Se pretende familiarizarse con aspectos como disponibilidad y accesibilidad de alimentos, es decir, que tiene que estar al día sobre lo que sucede con respecto a la variación de precios, producción de alimentos locales, ciclo de producción, hábitos y costumbres alimentarias. Sobre todo las enfermedades relacionadas con el consumo inadecuado de alimentos y pues sobre todo el consumo, y lo más importante, de alimentos que sean muy industrializados, procesados, o que tengan pues entre ellos pues muchos químicos, o que sean muy con harinas refinadas, que tengan mucha grasa o azúcar. Bueno, en resumen, las guías alimentarias, como les comentaba al principio, son un camino que nos marca los pasos a seguir para que nosotros podamos llevar una dieta, desde cómo consumir los alimentos, cómo debemos lavarlos, cómo debemos prepararlos, qué es lo que debemos de comer, cuántas veces tenemos que comer tanto las frutas como las verduras, cómo podemos realizar la combinación de estos alimentos para que nos produzcan un mejor beneficio en nuestro organismo. Y bueno, cada país tiene diferente guía. En este caso, lo que les acabo de leer es lo que recomienda la FAO en cuanto a México. Gracias y buenas tardes.